¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más aquí. Hoy nos acompaña una de las voces más autorizadas y estratégicas para entender el complejo geopolítico del Caribe y el futuro de Venezuela. Él es el comandante Jesús Daniel Romero, oficial retirado de Inteligencia Naval de los Estados Unidos, con casi 40 años de servicio combinado en el gobierno estadounidense. Su destacada trayectoria incluye funciones dentro del Comando Sur y misiones críticas en zonas de conflicto. Pero hablamos con él en este momento donde la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe alcanza niveles históricos. También la visita del general Francis Donovan a Caracas, el comandante Romero se une a nosotros para analizar qué sigue. Así que bienvenido, comandante, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti. Quería comenzar por preguntarle, ya han pasado varias semanas, más de un mes de lo ocurrido el 3 de enero en Venezuela. Aún queda la duda y para algunos la esperanza de qué tan posible y qué tan viable es una segunda ola de ataques. Sabemos que el presidente Trump en algún momento lo insinuó, después dijo que aquello estaba cancelado. Hemos visto la liberación de algunos, no de todos los presos políticos, pero ¿cómo ve usted el panorama y esa posibilidad? Bueno, primero creo que hay que empezar en el principio, por qué los Estados Unidos tomó la decisión de tomar acción contra el cartel de los soles e ir a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Creo que eso es importante para la audiencia. Ujú. Nosotros partimos debajo de unos objetivos muy claros que articuló la administración del presidente Trump, que fue interrumpir el flujo del narcotráfico dirigido hacia los Estados Unidos, y el otro segundo objetivo era de interrumpir las acciones, las actividades de los carteles en este hemisferio. De aquí, en ningún momento dice de que aquí viene la liberación de Venezuela. Ujú. Hay que estar claro para que entiendan cuáles son las leyes, qué es lo que restringe al presidente de actuar, porque la impresión es de que esta era una operación de liberación y eso no es cierto. Aquí la administración del presidente Trump lo que hizo por más de la mitad del año del 2025 fue articular y enmarcar lo que significa la amenaza del cartel de los soles, el Tren de Aragua, para los Estados Unidos, para los intereses norteamericanos. Y partiendo de ese marco, el presidente de los Estados Unidos obviamente designó a estas organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras que amenazan los intereses estratégicos de los Estados Unidos. También el presidente decidió de que iba a utilizar el título 50 de la ley norteamericana, luego de haber designado estas organizaciones terroristas, para poder llevar a cabo esta operación. Normalmente, las operaciones que se hacen en el Caribe de ley y orden, que son para interrumpir el flujo del narcotráfico, para poder abordar, para poder interceptar estas embarcaciones, se llevan a cabo debajo del título 10, debajo del título 14 y el título 21 de la ley norteamericana. Eso cambia con el título 50. El título 50 le da al presidente la facultad de llevar a cabo operaciones clandestinas, operaciones militares, de poder llevar a cabo sanciones contra el régimen y estos individuos. Y de aquí es donde vemos el despliegue militar norteamericano en la cuenca del Caribe para hacer la arquitectura de una fuerza de tarea para contrarrestar esta amenaza. El presidente de los Estados Unidos le da la aprobación de que se lleve una operación de esta envergadura. Se estaban llevando las operaciones letales contra los envíos de cocaína y llegamos al 3 de enero. El 3 de enero algo muy peculiar ocurre, que es una operación básicamente quirúrgica, tiene como propósito la captura de Nicolás Maduro, pero ese día fue más allá que la captura de Nicolás Maduro. Es el final de los regímenes como Irán, Cuba, Rusia y China con la presencia en Venezuela. Y de aquí nosotros ya vemos de que hay una serie de acciones por parte de la administración del presidente Trump que no solamente coinciden
con la captura de Nicolás Maduro, sino que ahora hay un camino, una ruta para mejorar y para establecer lo que son los bloques para poder llevar a cabo una transición. Claro, como usted bien decía, no, el objetivo de Trump seguramente no era liberación de Venezuela y eso quizás se confundió, pero esa presencia que usted menciona de grupos de Rusia, Irán, China, Cuba en Venezuela representan como un riesgo, No, pero claro, para Estados mira, Unidos. él no se equivocó. Lo que pasa es que el presidente no necesariamente quería llevar a cabo una confrontación directa donde se tendría que utilizar militares norteamericanos para invadir a Venezuela. Claro. Ellos tomaron la decisión que ese no era el camino, que el camino era tratando de buscar una manera legalmente, una manera de la cual pudiesen sobrepasar cuáles eran las restricciones y los obstáculos y llevaron adelante primero esta parte de la operación abriendo el camino para un cambio en el futuro. Ahora, sí, pero mi pregunta es, ahora con este tutelaje que hay, especie de tutelaje que hay sobre Delcy Rodríguez, sobre los hermanos Rodríguez, ellos podrían darse cuenta que no les está funcionando o que los Rodríguez estarían todavía del lado de estos grupos del mal y enemigos de Estados Unidos, para que ocurriera una segunda fase, quizás quirúrgica o de otro tipo, o eso no lo ven muy posible. A ver, tu pregunta implica de que el gobierno norteamericano como que no comprende, como que no sabe quiénes son los hermanos Rodríguez, No, como yo que creo sí. que Rubio está muy claro de quiénes son. Ok, entonces hay que tener claro eso para no caer en la trampa de la ansiedad. Ujú, Los Estados Unidos tienen muy claro quiénes son ujú. estos individuos. De hecho, lo tienen tan claro que están sancionados. Y es muy claro, yo les recomiendo, si sufren de ansiedad un día, vayan a buscar la página del internet, busquen las sanciones de Delcy y Jorge Rodríguez y se van a dar cuenta que los Estados Unidos no se está chupando los dedos. Mm. Aquí, estas son serias implicaciones. Y si no estás sancionado, entonces estás acusado. Este es la realidad de donde estamos viviendo el día de hoy. Pero basado en eso, la complejidad del problema que nosotros tenemos en Venezuela es de que si nosotros necesitábamos de alguna manera de tener un punto de contacto en Venezuela para alguien atender el teléfono, obviamente se tomó la decisión por una serie de razones de que se podía hablar con esta señora. Ujú. Ella lo tiene también claro. Ella sabe que ella está debajo de la lupa de las sanciones. Que conste, ella no tiene una orden de arresto, ella no Ni tiene acusación, acusaciones todavía. todavía. Entonces, yo creo que es importante de que la audiencia entienda de que a pesar de que no están acusados debajo de un caso, todavía están sancionados. Y esa mentalidad de que no saben los Estados Unidos con quién están hablando, eso es un poco falta de autocrítica. Ujú. Aquí hay que divorciarse de los sentimientos para poder comprender qué es lo que tenemos. Entonces, recientemente, creo que fue la semana pasada, los Estados Unidos, el presidente Trump volvió a afirmar de que Venezuela representa una amenaza para los Estados Unidos. O sea, no vayan a pensar de que, como dice Delcy, que las relaciones bilaterales diplomáticas están bien y estamos avanzando. No estamos avanzando. Ellos están cumpliendo órdenes debajo del resultado de lo que sucedió el 3 de enero. Y yo estoy seguro que debajo de la estrategia norteamericana, debajo de las decisiones del Departamento de Estado, del Departamento de Guerra y el presidente, ellos se reservan el derecho de llevar a cabo cualquier tipo de operación, aún debajo del título 50. Mm, exacto. Incluso hay reportes este fin de semana, ABC publicaba que estarían pidiendo la cabeza de 9 jerarcas del chavismo. Quizás las operaciones no son como las vimos el 3 de enero, pero siguen llevando a cabo operaciones para desmantelar al chavismo, con, digamos,
como dicen coloquialmente, con la pata encima, porque el chavismo está entre la espada y la pared, después de lo que ocurrió el 3 de enero. Bueno, mira, yo por obvias razones de que vimos el año pasado, yo no le pongo mucho mérito ni fe a los medios de comunicaciones. Han manipulado la situación en Venezuela como yo nunca jamás he visto en mi vida. Yo nunca he visto esta manipulación por parte de los medios de comunicación como lo hemos visto recientemente. Cuando alguien te diga, o tú veas por un medio de comunicación que diga, bueno, los Estados Unidos tienen 9 personas que tienen la mira. Yo no les creo. Yo simplemente no les creo porque yo estoy acostumbrado a oírlo del gobierno directamente. Entonces, yo no he oído ni el del Departamento de Justicia, yo no he oído más nadie que esté sancionado. Ahora, lo que sí te puedo decir es que yo estoy seguro de que vienen nuevas sanciones, van a venir nuevas acusaciones o van a añadir a individuos a acusaciones que ya existen. Y simplemente por razones del desarrollo del caso de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro et al., ¿no? Claro. Entonces yo creo que de aquí se van a desprender una serie de situaciones que van a ser sumamente incómodas, pero yo pienso de que la transición del régimen de Venezuela ya está en marcha. Cuando nosotros vemos que la gente dice, bueno, y no puede echarse para atrás, bueno, yo creo que sí, mas sin embargo lo dudo, porque los Estados Unidos tienen una manera de castigar ahora. Claro. Mucha gente dice que quizás el chavismo va a tratar de ganar tiempo, pero ese es otro tema. Volviendo a lo que me comentaba sobre que no le crea a los medios tradicionales, sobre todo, pero digamos, a veces este tipo de información no lo filtra el mismo gobierno para dar, por ejemplo, hubo una noticia que filtraron que la DEA lleva, lo reportaba AP hace algunas semanas, que la DEA lleva años investigando a Delcy. También otra noticia que se filtró, digamos que yo creo que esto perjudica al chavismo. La noticia que se filtró que Diosdado Cabello llevaba meses hablando con Estados Unidos antes de la captura de Maduro. Pueden ser como informaciones que filtra el mismo gobierno de Estados Unidos como parte de esa gran operación para crear divisiones dentro del chavismo, para ponerlos a ellos a dudar unos de otros. Eso no ocurre Mira, el gobierno obviamente utiliza todo lo que está en su disposición para poder llevar a cabo y llegar a objetivos estratégicos. En el caso en particular, yo lo que he encontrado es lo siguiente, y pon atención porque creo que esto es importante. Entre el año pasado, julio del año pasado hasta ahora, yo lo que he encontrado es que existe un esfuerzo por parte de los demócratas en los Estados Unidos para filtrar un montón de información. Yo entiendo lo que están tratando de hacer. Están tratando de interrumpir al presidente de los Estados Unidos de llevar a cabo su trabajo. O sea, cualquier cosa que haga el presidente Trump no lo quieren aceptar. No lo quieren. Sí. Él puede ser Jesucristo y hoy en día no le van a creer. Eso nosotros lo hemos visto y creo que también cuando uno apunta a una situación en particular, pero es para dar el ejemplo, porque es para dramatizar el ejemplo. En el pasado, Cuba tenía la habilidad de como que sobrepasar las intenciones de los Estados Unidos como 12, 3 pasos hacia adelante. Y todos nosotros sabíamos de que había cubanos, espías infiltrados adentro del gobierno norteamericano. Sí. Eso estaba pasando hace un par de meses atrás, porque Diosdado recibía información de alguien, eso que se entienda, estaba recibiendo información de varias partes, directamente de los Estados Unidos, y de repente eso se paró. Cuando nosotros no nos dimos cuenta, públicamente salió, creo que fue
la portavoz de la Casa Blanca que había dicho de que se había arrestado, detenido un Sí, un contratista cubano VIP. Ujú. que estaba pasando la información a los medios de comunicación y posiblemente a otras personas. Pero creo que, te digo este caso en particular, porque esto muestra que hay una manipulación de información, pero también están personas en el gobierno que están dando la información a los medios de comunicación y después cuando tú ves Reuters dice algo y también lo dicen otras o dos otras medios de comunicación. Y para mí eso es manipulación de información, no es filtración de información. Ok, entiendo. Sí, justamente me causó mucha curiosidad ese caso de la persona que arrestaron porque habría filtrado información. No llegué a leer exactamente en ningún lugar, digamos, oficial que le filtró información a Cabello, pero eso se llegó a decir, que No, incluso mira, esa es mi opinión. Mi lo opinión habían es alertado. cuando yo veo que el Diosdado Cabello siempre saca estas carticas que le escribió fulano y sotano de Sí, los Estados Unidos. Bueno, esa información estoy seguro que le llegaba directamente a él y también le llegaba a los cubanos. Pero cuando los Estados Unidos finalmente, y te lo tengo que, como oficial de inteligencia, finalmente yo estoy súper feliz porque finalmente alguien les dio un parado a estos filtrajes de información. Entonces, cuando tú te das cuenta de que sucedió esto, algo muy importante sucedió, que es que el día de 3 de enero, la inteligencia cubana falló. Falló en advertirle al régimen venezolano de que venía el ataque seguro ujú, y la inteligencia cubana por primera vez en la historia falla de esta manera donde aparte de no entender la inteligencia, o sea, era obvio que el ataque iba a venir, pero ellos no lo tomaron en serio y tuvieron las pérdidas de cubanos quienes estaban dando la seguridad a Nicolás Maduro. Esa es una gran falla de inteligencia en la historia de Cuba. Yo lo he dicho 100.000 veces y la gente todavía no comprende de que por primera vez en la historia de los Estados Unidos falla el régimen cubano en lo único bien que ha venido haciendo por los 60 años. exacto. Y que además Venezuela había heredado y tenía tenía esos recursos cubanos en Venezuela, es inteligencia, Y uno de tú los ves, y tú recursos que ves, más tenía. y tú ves cómo Diosdado manipulaba las situaciones y con sus ojos de gángster y decía, nosotros aquí lo sabemos todo, nada Ujú. pasa por enfrente de nosotros que nosotros no sepamos. ¿Eh? El 3 de enero como que alguien se le olvidó decirle que era lo que estaba pasando. Ahora, eso tuvo éxito y por primera vez Estados Unidos tiene éxito frente a esa inteligencia cubana. ¿Por qué? Porque decidieron mantenerlo mucho más secreta que otras operaciones o porque qué hizo diferente Estados Unidos esta vez para que no se filtrara. Bueno, yo no creo que esto fue algo directo, creo que esto fue el resultado de Mm, algo. ok, Hubo un enfrentamiento entre el Departamento de Guerra, la Casa Blanca, sí. este, ¿te acuerdas de cuando los periodistas estaban molestos dentro de la Casa Blanca porque tenían que firmar un documento donde no iban Sí, que a no compartir podían. información? Ujú, Bueno, al ellos no aceptar eso, ¿qué fue lo que sucedió? Simplemente lo sacaron. claro. Y me di cuenta inmediatamente que las filtraciones habían parado. Sí, también en el Senado, muchos senadores que reclamaron el hecho de que no les hubieran avisado la operación y el Departamento de Guerra y Marco Rubio, también el secretario del Departamento de Mira, Estado, en ellos los Estados fueron muy Unidos, no, enfáticos en que era clave no revelarla antes de tiempo, pero en los quizás si Estados hubiera Unidos, filtrado, eso está en los comprobado. Estados Unidos yo nunca me imaginé, o sea, yo trabajando en inteligencia por más de 36, por 37 años. Y yo siempre pensé de que, bueno, los que nos estaban haciendo daños eran los espías, los que nos están haciendo daños es la filtración que sale del Congreso. Mm, Entonces, ¿quién vigila? Bueno, yo creo que esta vez yo aplaudo y me río y estoy satisfecho de que alguien, yo solamente hubiese querido ser parte de ese grupo, pero ok. alguien finalmente
paró, como se dice en Venezuela, la guachafita de compartir información que es clasificada, que por primera vez tuvo un efecto directo a lo que sucedió en Venezuela. Pero recuérdate de que eso ya venía en pie porque cuando el presidente Trump decidió de llevar a cabo las operaciones militares en Irán para neutralizar el desarrollo del plan nuclear de las instalaciones nucleares de Irán, se llevó a cabo una operación y nadie supo, sino hasta cuando los aviones ya estaban en rumbo de regreso a los Estados Unidos. Yo aplaudo ese esfuerzo. Sí, bueno, y gracias a eso en gran parte creemos que salió bien, porque quizás hubiera podido haber muertos por parte de Estados Unidos o hubiera fracasado incluso la operación. Pero, comandante, quería preguntarle también sobre la visita del general Donovan a Caracas. La semana pasada vimos que se reunió con la administración interina, un poco, y según dijo Estados Unidos, para garantizar ese plan en 3 fases de estabilización, recuperación y transición de Venezuela. ¿Cuál es el rol de los oficiales de Estados Unidos y según su experiencia en esta reestructuración y en esta planificación de esas 3 fases? ¿Y qué cree que pudo haber pasado en esa reunión, según su experiencia? O si se ha enterado de algo, bueno, también lo puede comentar por aquí. Bueno, yo les invito a que vean uno de mis análisis y videos que yo coloqué este fin de semana en mi página de YouTube, donde yo hago un recuento de cuando yo entré al servicio militar en el 84 y lo que sistemáticamente ocurrió en Venezuela para llegar a la situación final donde estábamos. Cuando vemos al general Donovan visitar a Venezuela, creo que es importante comprender de que esta es la primera vez en más de 21 años que un oficial norteamericano haya visitado Venezuela en esta capacidad. Yo creo que es mucho antes, ¿no? Porque estamos hablando del comandante del Comando Sur. Yo creo que eso son unos años más. Más incluso. Pero creo que para que comprenda la gente, cuando el propio comandante del Comando Sur viaja a Venezuela y se sienta y ve directamente a estos individuos en la cara, el mensaje es que los Estados Unidos está tomando la situación muy, pero muy importante. También es una crítica para que ellos entiendan de que los Estados Unidos está comprometido de una manera a sacar adelante la situación de Venezuela, pero aquí hay una orden, aquí hay unas pautas que primero tienen que realizar. Entonces, cuando ellos hablan, porque Hugh Meyer estaba acompañando, que es el subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Hemisférica. Es importante porque ese es el elemento de la política norteamericana del Departamento de Defensa que representa al secretario de Guerra. Entonces, entre ellos dos es una visita donde van a evaluar exactamente cuál es la situación de Venezuela. Se ponen en la mesa estos 3 elementos para poder seguir adelante, pero yo estoy seguro de que de alguna manera, muy diplomáticamente, el tema del futuro de la Fuerza Armada de Venezuela tiene que estar libre de corrupción y tiene que estar libre de estos elementos del narcotráfico, de la corrupción, criminales. Eso quiere decir que tuvo que verles la cara directamente a Padrino para que se pueda llevar a cabo un cambio. No se puede, y yo hablo en mi video sobre el cambio estructural de la institución. Yo creo que se puede rescatar la institución porque las instituciones son más fuertes que los individuos. Cuando hay un individuo malo, la institución no es tan efectiva. Y yo creo que en el caso hay maneras de recuperar la institución, pero creo que una de ellas es la salida de Vladimir Padrinos López. Él tiene que salir de la institución porque él es una persona en la cual representa un obstáculo para la reconstrucción estructural de la institución venezolana y también él representa lo que es la corrupción, el crimen en Venezuela. Luego del 3 de enero, creo que el público, creo que las tropas
a pesar de que pueden ser chavistas, creo que las tropas los ven a él primero como una falla de líder y Claro. luego lo ven simplemente, bochornosamente, como un criminal, porque ellos deben de saber de que tienen acusaciones en los Estados Unidos. Imagínate de que yo estuviese sirviendo debajo como subordinado de un oficial quien es acusado en los Estados Unidos por narcotráfico. Y que además ahora se está arrodillando a Estados Unidos, al imperio que los atacó, al imperio, que los Mira, atacó y que se llevó a su líder. O sea, no puede ser el 3 de más enero, bochornoso. luego de la falla del 3 de enero, él debería de haber presentado su renuncia. Y punto. Claro, en cualquier país normal. Delcy Rodríguez, estoy seguro, yo estoy segurísimo de que ella tiene en la mira destituirlo o pasarlo al retiro. Yo le voy a dar hasta el 4 de julio. ¿Hasta cuándo es el día de la independencia de Venezuela? El 5 de julio. El 5 de julio. Sí, Esa es la sí. fecha que yo pienso de que lo van a destituir o lo van a retirar, sino antes. Ok. Usted habla de Padrino López, pero hay una persona a la que mencionan todos los venezolanos en todos los videos, cuando hablan de esperanza, transición, todo dicen hay que llevarse a Diosdado. No entendemos por qué dejaron a Diosdado, el que genera más miedo, el que aparentemente controla la violencia de todos estos grupos. ¿Qué pasa con Diosdado Cabello y qué plan puede tener Estados Unidos con él? Yo, yo siempre veo los comentarios del secretario de Estado Marco Rubio cuando él mismo dijo, le habían preguntado, una reportera, una periodista le había preguntado que bueno, ¿por qué tampoco se llevaron a Diosdado Cabello ese día? Ah, El sí. secretario de Estado explicó muy bien en lujos y detalles. Face Esta the fue una Nation. operación quirúrgica para sacar a una persona de Venezuela en el tiempo récord que se sacó. Sí. Entonces, cuando nosotros nos sentamos aquí a tratar de evaluar o tratar de jugar el juego de fútbol el lunes después del juego del fin de semana, es Sí. fácil, ¿no? Yo le digo a la gente, póngase un día en mi experiencia como militar y yo le garantizo que no va a tener ni comprender de verdad realmente qué complejo es esto. Entonces, el venezolano, vuelvo y lo repito, tiene que divorciarse de sus emociones para poder ver esto como los americanos. Los americanos se trazaron una estrategia de cómo salir de estos problemas. Y yo veo de que una manera de salir de estos individuos, sí, claro, el primer día, el 3 de diciembre, el 3 de enero, me hubiese gustado ver un helicóptero arrasando con todos estos elementos. Pero no fue así. Veo la operación militar y entiendo de que ellos tienen otros planes de salir de estos elementos. Ok, y cuando Estados Unidos hace ciertas concesiones, obviamente el control lo tiene Estados Unidos y el leverage, ¿no? Yo creo que el leverage para negociar todo en Venezuela lo tiene Estados Unidos. Ahora, pero ¿por qué a veces vemos cosas donde pareciera que Delcy hace lo que ella quiere? O que le den, por ejemplo, un ministerio a la hija de Diosdado Cabello, que sigan ocurriendo estas cosas, o que no liberen a todos los presos políticos de una vez. Ahí mucha gente se pregunta, ¿por qué siguen pasando estas cosas y por qué Estados Unidos no dice, no, esto no puede pasar? ¿O por qué ocurre esto? ¿No sería un poco diferente? Mira, cuando tú te divorcias de este problema, ves las cosas un poco mejor y más claras. Te voy a dar un ejemplo. Yo supongo que cuando hablaron con Delcy Rodríguez, y yo sé cómo y cuándo y de dónde la tuvieron que sacar, de dónde la tuvieron que traer. Pero yo sé de que cuando ocurre esto, cuando tú ves un cambio, un cambio de rajada roja, rojita un día, y luego de una llamada de teléfono, vamos a empezar a hacer concesiones, vamos a empezar a cambiar, ya no somos rojos rojitos. A mí me da la impresión de que lo que le dijeron por teléfono es o tú llevas a cabo este cambio y nosotros vemos cómo te podemos ayudar. Pero si no puedes llevar a cabo este cambio,
tenlo por seguro que vendría una segunda oleada o posiblemente te vamos a meter preso por el resto de la vida. Yo creo que hubo un tipo de concesión, pero no es la concesión de Venezuela, es la concesión de los Estados Unidos. Y yo creo que su respuesta fue, bueno, el problema de Venezuela es muy complejo. Hay que salir de esto, pero hay que buscar una manera en que no se nos caiga el régimen hacia el caos de una anarquía. No podemos poner el país en fuego y tratar de entregarles un carbón en fuego. No ayuda a nadie. Pero yo creo que los hermanos Rodríguez están, para decirlo de la otra manera, están conspirando contra el propio régimen de Venezuela. Claro, sí. Y creo que lo han venido haciendo por muchísimo más tiempo. Sí, información que seguramente tenía también la inteligencia de Estados Unidos. Yo hablaba antes de todo esto, antes del 3 de enero y todo eso, hablaba con Félix Rodríguez, ex agente de la CIA, y él me comentaba en otra entrevista que la CIA lleva años en Venezuela, porque salió como la gran noticia, la CIA está presente en Venezuela, eso fue en noviembre o octubre incluso. Y él me decía, la CIA lleva años en Venezuela operando y eso no es nuevo. Usted, según su experiencia como exoficial de inteligencia, ¿qué operaciones o qué tareas tendrá ahora la inteligencia o la CIA o la inteligencia de Estados Unidos en general en Venezuela, en esta nueva etapa de transición? Mira, yo no te puedo decir qué es lo que están haciendo, pero lo que sí te puedo decir es cuál es el papel de la inteligencia estratégica. Eso es lo que estamos hablando. Aquí, en un tipo de situación donde estamos pasando por el conflicto de Venezuela, aquí se evalúa la situación se están buscando indicaciones y alertas para poder obtener una idea de lo que está sucediendo, para poder de una manera presentar esa información a los que toman decisiones en los Estados Unidos. Hay bandos criminales. Debajo de esos bandos criminales, adentro de las instituciones, están fulano, sotano. Estos son los elementos. Estos son, en el otro bando, los que son menos criminales o los que no son criminales, que son pro libertad, pro democracia, pro Estados Unidos. Y en este bando se puede poner y desarrollar y cultivar para poder ayudar ese esfuerzo. Este tipo de evaluación es la parte estratégica de inteligencia, ¿no? Podemos proyectar debajo de lo que nosotros estamos viendo algún cambio. Se puede llevar a cabo un cambio dentro del Ministerio de Justicia, por ejemplo. Hay y existen esas bases. Eso lo está buscando. Las respuestas estarían debajo de esa estrategia de inteligencia para buscar, para tener una idea. Vale la pena, son 25 años. Podemos invertir nuestro tiempo, capacidades y dinero en este grupo, en este bando. Hay el potencial de que esto se pueda llevar adelante. ¿Tiene Venezuela el potencial de salir de la situación que está? Esto es la inteligencia estratégica. Eso es para no caer en conversaciones de más detalle, pero es una idea para que comprendan de que la inteligencia trabaja 24 horas al día, no cambia. El papel de antes del 3 de enero no quiere decir que cambie después del 3 de enero. Claro. Sí, sobre todo que, además de lo que usted comentaba al principio, que toda la excusa de Trump, de la administración Trump, no solo no era liberación de Venezuela, sino el combate al narcotráfico, que está muy bien y es lo que afecta directamente a Estados Unidos, está también el petróleo venezolano. Entonces ellos tienen ese plan también debería funcionar para Trump y supongo que tiene que hacer esa inteligencia estratégica de la que usted habla para ver si el país va a ser de alguna manera estabilizado, ¿no? Entonces, mira, ahora más o menos yo creo que parte de las preguntas serían ahora,
Ahora que se está afectando las organizaciones criminales en Venezuela, ¿cuál es el efecto que va a tener en el hemisferio? Si tú interrumpes el flujo de Venezuela, paras la entrada de lavado de dinero, tú estás afectando toda Venezuela, pero estás afectando todo el hemisferio occidental. ¿Cuáles son los efectos para otros países? ¿Cuáles son los efectos para Estados Unidos? ¿Para dónde vamos a esperar a ver este cambio? Si no es de Diosdado Cabello, por ejemplo, es de otro personaje. Esas son cosas que se van evaluando todos los días. Y yo quería, bueno, rapidito, no vamos a extendernos en este tema, claro, pero ¿le parece que esta operación contra el Mencho, uno de los narcos más buscados por Estados Unidos, puede tener que ver y puede estar relacionado con el tema del juicio a Maduro? Yo no sé si obviamente la intención era detenerlo y quizás yo estaba pensando, quizás ha podido ser un testigo o colaborar en el juicio a Maduro, pero bueno, murió en el enfrentamiento y no sé si le parece que esto puede estar conectado porque ya se ha hablado que incluso el hijo del Chapo podría ser una ficha clave en este juicio y otros vínculos con carteles mexicanos. Qué coincidencia, ¿no? De que el Chapo y el Mayo Zambada se entreguen, no los mataron. Sí. Qué coincidencia de que se está llevando a cabo esta operación en Venezuela para llevar estos elementos de carteles a los Estados Unidos y esta operación resulte en la muerte del Mencho. Qué coincidencia. O sea, yo no creo en conspiraciones, yo creo en lo que tengo enfrente de mí y te voy a explicar por qué. Este libro que está aquí, este es el que está en inglés porque lo estoy utilizando ahora mismo, pero este es mi libro, El vuelo El vuelo final. final, La Reina del Aire. Y déjame decirte por qué yo siempre apunto a este libro, porque cuando yo estuve asignado en Guatemala del 17 al 22, la mayoría, 99% de los envíos y cargamentos de cocaína que salían hacia los Estados Unidos venían de Venezuela, venían del Catatumbo y de Apure. Y aquí había una relación directa entre México y Venezuela. El cartel de los soles hacía los envíos y los carteles de México recibían los envíos. Esto es con elementos corruptos en los aeropuertos de México. Estos cargamentos eran para entrar a los Estados Unidos. Yo constaté 120 toneladas de cocaína en el 2020 que estaban siendo enviados de Venezuela hacia los Estados Unidos por México. Más o menos, nosotros pudimos ver cientos de aviones todos los años. Y aquí es donde la droga llegaba al cartel de Jalisco, por ejemplo, a Guatemala o Belice, y ellos la enviaban a los Estados Unidos de ahí directamente. Pero qué coincidencia de que ahora que tienen a Nicolás Maduro y saben de que va a caer Diosdado, aquí es lo que está sucediendo. Ellos saben de que se está desmoronando el cartel de los soles. Los Estados Unidos lo tiene en las mangas. Tiene el juicio ahora mismo. Y aquí van a haber eventos de los cuales nosotros nunca hemos visto. Aquí van a haber cosas que se van a hacer públicas que creo que tienen una relación directamente con organizaciones, gobiernos, corruptos, individuos, que todo esto va a salir al aire. Y a mí me parece que la muerte de el Mencho es muy conveniente en este momento. Ahora, ¿tiene tiempo la administración Trump para hacer ese desmantelamiento y desmontar esa estructura tan grande de tantos países? Ha avanzado bastante, nada más con la salida de Maduro y por eso que estamos viendo, pero ¿habrá tiempo de que en esta Nunca, administración se logre jamás, desmontar? nunca jamás en la historia se ha llevado este tipo de operación y este ritmo al que tenemos ahora mismo. Nunca, Sí, es un jamás en la ritmo vida. rápido. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de tiempo, bueno, yo estimo y mi evaluación es de que va a haber suficiente tiempo para hacer grandes desmantelamientos. Creo que vamos a hacer grandes logros y alcances en el tema del narcotráfico, de la corrupción. Pero recuérdate
que de toda esta guerra, entre estos envíos, cayó Haití. Haití cayó en una profunda situación de violencia, donde no hay un presidente, donde Haití sufrió las consecuencias en carne viva. Guatemala, Honduras, fueron víctimas de los envíos de estos envíos de drogas para satisfacer lo que era el desarrollo del socialismo del siglo XXI. Qué coincidencia, ¿no? Que cuando tú estás tratando de exportar el socialismo para el bien del público, ellos lo hayan hecho debajo del nombre de la cocaína para poder sacarle dinero, para poder seguir pagando la influencia del cartel de los soles debajo de Hugo Chávez, debajo de Maduro, para exportarlo al exterior. ¿Coincidencia? Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Y ahora, comandante, el movimiento de los buques a Iwo Jima y San Antonio hacia el norte de Cuba ha generado tensión y también muchas esperanzas del pueblo cubano aquí en Miami, sobre todo. ¿Cómo ve usted este movimiento, este despliegue? ¿Cree que es un cerco preventivo para evitar el flujo, bueno, de inteligencia cubana hacia Venezuela, o es, digamos, el preludio de un día después para el régimen de La Habana? ¿Y cómo se conectan estos eventos de Venezuela con esta presión sobre la isla? ¿Cree que hay esa intención también de cambio de régimen en Cuba y si lo ve posible? Bueno, yo creo que si no están al tanto, deberían de ponerle atención a los argumentos que se abrieron el día de hoy en la Corte Suprema sobre el caso de ExxonMobil con Cuba. Creo que hay que ponerle atención porque obviamente creo que esto está conectado a lo que va a suceder. De que si los Estados Unidos tiene embarcaciones alrededor de Cuba, tiene embarcaciones, tiene submarinos, tiene aviones, porque esto es normal dentro del estamento militar llevar a cabo este tipo de operaciones en el Caribe. Creo que lo que la gente quiere tiene una sed de ver una acción militar de soldados con una bandera norteamericana como que pisando el piso cubano y decir, son libres, libertad, libertad, libertad. Pero la verdad es que las cosas no funcionan así. Yo creo que lo que vamos a ver en lo que he venido yo haciendo una predicción por ya 2 años y medio, que la situación en Cuba es tan seria de que la infraestructura se está desmoronando. No aguanta un golpe de un huracán categoría 4. Sería devastador para la isla. Y yo creo que el régimen de Cuba va a salir exactamente así. No va a haber un disparo, no va a haber un detonante, no va a haber un cartucho, sino que simplemente se van a entregar y van a salir, porque no queda nada para quedarse. Lo único que están haciendo es protegiéndose ellos mismos, porque no quieren la responsabilidad de que la justicia los vea a ellos como los causantes de la situación de los 60 y pico de años de Cuba. Eso es lo que yo creo que ellos están tapando. Por eso no quieren entregar el régimen para que vayan camino a la democracia y la libertad. Sí, bueno, ya estamos viendo esa crisis espantosa, una especie de periodo especial 2 y cortándole el chorro de petróleo que venía de Venezuela, e incluso el presidente Trump impuso aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. Entonces estamos viendo como esa pareciera ser la intención, ¿no? Vamos a ver si se desmorona o no el régimen, ojalá. ¿Sabes que la realidad es de que en los últimos 35 años no hemos tenido un liderazgo en Estados Unidos que lleve adelante la esperanza de que sí puede haber un cambio? Aquí en los Estados Unidos nosotros hemos tenido presidentes que hablan, presidentes que tienen discursos, presidentes que hacen, presidentes que dicen, pero ninguno ha hecho. Esto que estamos viendo ahora en la Corte Suprema es importante, porque uno de los que llevó el cambio de la ley Helms-Burton, cuando esa ley se hizo con la intención de verdad de interrumpir, de hacerle suficiente daño al régimen para que termine. Pero
no quisieron llevar el potencial completo que tenía esa ley para hacer el cambio. Y bueno, el único que hizo el cambio fue el presidente Trump cuando abrió de nuevo el título 3 de la ley, de la ley Helms-Burton para llevar a cabo estos cambios. Ahora que el presidente Trump está en su segunda administración, hoy mismo abrieron esos argumentos. Deberían de ponerle atención porque esto todo se conecta a Venezuela y a la Todo está seguridad conectado. hemisférica. Usted decía al principio, ya para terminar y cerrar con esto, usted decía al principio que cree que el cambio en Venezuela es irreversible, que esta transición ya comenzó. Pero ¿cuál debe ser el papel de la oposición legítima y democrática venezolana para no interferir en estos planes de Estados Unidos y que todo llegue a buen puerto? Porque, digamos, la oposición tiene que moverse un poco con pinzas y de puntillas para no interferir en estos planes de Estados Unidos. ¿O cree que puede ir por la libre por su lado y seguir exigiendo lo que siempre ha exigido? Mira, yo no creo. A ver, esto es sin intención de herir los sentimientos de nadie. Sí. La oposición son todos los que no estén con los chavistas. Esa es la verdad. Todo el mundo es oposición. La cuestión es cómo se maneja un plan, una estrategia para poder llevar adelante cambios. En mi opinión, no se deberían de dejar llevar simplemente por las acciones de la administración del presidente Trump, porque el presidente Trump ni su administración determina el futuro político de Venezuela. Eso no lo termina determinando los Estados Unidos. Puede ser de que los Estados Unidos ayude, puede ser que los Estados Unidos ayude con las condiciones, pero no podemos, yo que soy americano, yo no puedo aceptar que sea los Estados Unidos que determine quién es el futuro presidente de Venezuela. No, no creo que eso es correcto. Claro. No creo que eso es aceptable. Lo que sí creo que es correcto es de que la oposición debería de estar llevando toda su política, toda su estrategia, a pesar de que pudiese de alguna manera incomodar a la gente, incomodar a los intereses. Porque lo que está debajo de todo esto todavía sigue siendo los chavistas, todavía sigue siendo el régimen cubano, todavía sigue siendo la manipulación de la izquierda y sobre todo la manipulación y el papel que juegan los demócratas en todo esto. No vayas a no creer de que el mundo es así de ingenuo, de que ellos no van a hacer nada. Ellos están haciendo todo lo posible para desacreditar a todos los elementos de la oposición. Aquí cuando la gente piensa, no, están descreditando a esa María Corina o a Capriles. No, están descreditando a todos. Es una campaña activa. En el tomo del volumen de la Enciclopedia del Comunismo de Cuba, ellos sacaron un tomo donde dice es ir contra toda la oposición. Y la mejor manera de ir con toda la oposición es hacerlos de que se peleen uno con el otro. Así es. Ese es lo que está pasando. Es lo que siempre han sabido hacer y han logrado durante tantos años en Cuba, bueno, en Cuba y en Venezuela sobre todo, puedo decirlo con más propiedad, pero siempre han triunfado en eso, así que espero que hayamos aprendido la lección. Tenemos una oportunidad única, yo también creo que es No, irreversible que no se dejen montar casquillo porque eso es lo que están haciendo. Exactamente. Comandante Romero, muchísimas gracias. Le agradezco profundamente su tiempo y la claridad con la que nos ha permitido asomarnos en esta situación, en este conflicto, en esta nueva etapa de transición para Venezuela y a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en esta conversación necesaria. No olviden suscribirse y compartir este análisis si quieren entender lo que realmente está pasando detrás de las líneas de todo lo que vemos. Comandante, un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Por supuesto, y gracias a ti.